Amigos de Contrapunto, el día de hoy nos acompaña el vicepresidente nacional de Unión Progreso del Estado Mérida, Daniel Castro. Bienvenido. Bueno, un saludo para mí estar nuevamente en contrapunto.com. Agradecido siempre por la excelente atención que nos prestan desde este medio y pues bueno, con la intención un poco, licenciada, de comentar pues varios escenarios que están ocurriendo en el tema político nacional con respecto a estas elecciones pues, que tenemos de frente, estas elecciones regionales y municipales, en las cuales, aunque la gente las ve un poco lejanas, ya los estados están bastante motivados y trabajando en torno a eso. Y a su vez que también tenemos la posibilidad de activar un referéndum revocatorio que está a las puertas y pues bueno, eso es algo que amerita de organización, amerita de que los actores podamos buscar puntos de encuentro para trabajar en nuestro punto principal, que es un cambio de gobierno para Venezuela. Conversando de organización, se desconoce hasta el momento la fecha que van a tener estas elecciones regionales. Presuntamente pueden ser para finales de año. ¿Están preparados por si se adelantaran las fechas o para el momento del anuncio de estas? Mira, todos los estados deben ver con una realidad distinta. Desde Unión Progreso hemos delegado en cada uno de nuestros representantes regionales pues la responsabilidad de llevar cada una de las reuniones y cada uno de los preparativos que compete en cada uno de sus estados. Te puedo decir que por lo menos en el caso de Nueva Esparta están planteadas unas elecciones primarias. Y en el caso de Mérida, igual, hay estados donde se está ubicando un consenso para ir con un candidato único. Es decir, los estados, la misma organización cívica, política y de sectores importantes económicos están dando un paso adelante para coincidir y no cometer los errores del pasado y no entregarle los espacios de poder al régimen venezolano. Es decir, si nosotros vamos de cara a un referéndum revocatorio, nuestra primera medida de fuerza sería unas elecciones regionales y municipales con la cual garantizaríamos un músculo político para poder ir encaminados en ese rumbo. Entonces yo aplaudo todas las iniciativas que se están llevando desde los estados para fortalecer y crear fuerza política para medirse contra los candidatos que van a salir a la palestra de Nicolás Maduro. ¿Hay estrategias para asociarse, mantener alguna asociación con otros partidos para las candidaturas? Claro, cómo no, pero que sí estamos de acuerdo, y lo ha dicho bastante nuestro líder nacional, el doctor Eduardo Fernández, la unidad no puede ser una sopa de letras. La unidad no puede ser sencillamente un conjunto de organizaciones políticas que tienen una tarjeta para participar y de ahí pues, se propicia la unidad. La unidad tiene que ser convocada a todos los sectores sociales, económicos del país, gremiales, los colegios de los distintos gremios que se incorporen a la gran discusión para lo que viene para Venezuela, porque no es cambiar solo a Maduro, es quién vamos a colocar, qué propuesta le vamos a dar al país, y por eso es lo interesante, que los distintos gremios profesionales del país, económicos, sociedad civil, se incorporen a esta gran discusión. Lógicamente hay que hacer alianzas partidistas, pero el músculo de esto, el sustento de esto nos los va a dar todas esas organizaciones que se puedan ir involucrando en el camino. Por lo menos aplaudo mucho la iniciativa que se está llevando en Caracas del Foro Cívico Nacional. Ese tipo de iniciativas tienen que darse en todo el país y es desde eso que vamos a construir una verdadera unidad. Ahora, el llamado para esos gremios no se realizó también para las pasadas parlamentarias. ¿Qué va a diferenciar el proceso de campaña y de elección de las parlamentarias a estas regionales? Bueno, ya hay varios actores políticos de relevancia que se han ido sumando al planteamiento de lo que es la ruta electoral. Inclusive tuve la oportunidad de escuchar en un programa hace poco al señor Enrique Márquez asumiendo un error no haber participado en las elecciones parlamentarias y haberle entregado todos los curules a Nicolás Maduro. Entonces, eso te da indicios a ti de que también Enrique Capriles, hay gobernadores en ejercicio que se van a reelegir o van a buscar ratificar sus liderazgos en los estados. Hay sectores políticos del propio G4 que están en conversaciones para avanzar. Entonces, es decir, que vamos a retornar a la ruta electoral. Y eso debe ser considerado por la gente, de que tenemos que formar la verdadera unidad. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Y lo decía Luis Vicente León hace poco en una entrevista. Hay un sector que se hace llamar de oposición que le hace el juego al régimen. Sí lo hay, y yo creo que ha quedado
muy claro ante la opinión pública quiénes son, pero también hay un sector de la oposición que viene haciendo un planteamiento objetivo, claro al país y que viene con una propuesta sincera de que el cambio de modelo político, económico y social que amerita el país lo debemos de lograr por las urnas electorales. Es así como lo vamos a conquistar y a medida de eso es que vamos a ir capitalizando las condiciones que también son necesarias para acudir a los procesos electorales. ¿Cuál es la posición actual del pueblo merideño? ¿Cómo se están desenvolviendo? ¿Qué dicen los merideños? ¿Tienen ánimos? ¿Están motivados a participar en estas elecciones regionales? Pues a mí me causó un poco de decepción la actitud del pueblo merideño en las elecciones parlamentarias. Mérida nunca en la historia le había entregado los 7 curules del Parlamento Nacional al oficialismo, jamás. El Estado de Mérida siempre ha sido un Estado que se ha considerado un Estado opositor, e inclusive el municipio Libertador, la capital del Estado de Mérida, es el tercer municipio porcentualmente con mayor nivel de oposición del país, porcentualmente, claro. Entonces, sencillamente, los llamados irresponsables que se realizaron, lógicamente no ha habido una ruta sincera. Los merideños están muy golpeados, toda esta zona fronteriza del occidente del país ha sido muy golpeada por el tema del combustible, los servicios públicos, y bueno, eso ha generado una apatía, pero lógicamente tenemos que volver a regresar con liderazgos serios que de verdad vuelvan a cautivar a esas personas y que le volvamos a dar la esperanza de que sí hay un futuro para Venezuela, pero no con el cortoplacismo de que es mañana ni que es pasado. Tenemos que trabajar en una ruta que tiene un tiempo, no lo sabemos, pero hay que empezar a trabajarlo. Eso es como cuando uno empieza en la universidad. Bueno, no sabe qué trabas va a encontrar en el camino, pero el objetivo es graduarse. Bueno, nuestro objetivo es salir de Nicolás Maduro y tenemos que ir conquistando espacio. Porque lo que yo digo es, si vamos a un referéndum revocatorio, lo logramos y ganamos, si anteriormente en las elecciones regionales no conquistamos espacio, va a ser fácil para el gobernante que venga mantenerse en el poder con 23 gobernaciones y 335 alcaldías oficialistas. Yo lo veo muy difícil, porque a su vez, aunque se diga que este parlamento es ilegítimo, es el parlamento que está instalado y es el parlamento que está tomando decisiones y es el parlamento pues, que está acudiendo y está sesionando. Entonces no podemos cometer los mismos errores, tenemos que avanzar, pero con una propuesta sincera que de verdad nos lleve a retomar el rumbo por el cual podemos retomar la política nacional. De salir victoriosos en las regionales, ¿puede negociarse, va a haber entendimiento con el parlamento actual del que estamos conversando? Mira, de este parlamento no esperamos mucho. Sencillamente porque el gobierno sacó un 60% de la votación y se abrogó el 90% de los curules. Es decir, no se respetó como tal el método de Hong. Hubo algunos partidos que hicieron el reclamo ante el órgano judicial. Eso no se acató, pero sencillamente sabemos que ese es el parlamento que está instalado y pues lo único que le pedimos a quienes están ahí es que hagan un trabajo en pro de un país que está demandando y está clamando por un cambio que de verdad les permita acceder a un salario digno, a acceder a los servicios públicos de calidad, a tener combustible, a tener divisa, a tener una serie de cosas que hoy los venezolanos no tienen. Ahora, ¿sabemos qué actores están ahí? Yo lo veo muy difícil, pero bueno, tenemos que seguir trabajando. Se cometió un error, pero debemos pasar la página y seguir adelante. Para culminar, ¿cómo está la situación actualmente en Mérida? Ahorita con lo que conversábamos de los servicios públicos, de electricidad, agua, gas, gasolina, por lo menos para los días que se vienen, tanto carnavales como Semana Santa, ¿cómo maneja Mérida los servicios públicos? Y para finalizar, ¿cuál es la meta, cuál es el mensaje que se le da para hoy a los merideños? Bueno, Mérida no escapa a la realidad del país. Sectores en los últimos días que llegan hasta 15, 24 horas sin luz. El gas, que ha sido una cuestión por la cual han golpeado bastante al merideño. Ahora han intentado meter presas a unas personas, cuando sabemos que el dominio de eso lo tiene un señor que se hace llamar protector, que en realidad es el segundón, porque perdió las elecciones a la gobernación del Estado de Mérida, le dieron un puesto como protector del Estado,
lo ponen como candidato a la Asamblea Nacional, sale electo diputado de la Asamblea Nacional, sigue siendo protector. Entonces, y si hubieran sido las elecciones de la Reina del Sol, me imagino que también se hubiera postulado, porque sigue una costumbre en la cual la hegemonía política de los servicios públicos y de todo la sigue dominando el oficialismo bajo esa figura del protectorado. El aeropuerto Alberto Carnevali lleva muchísimos años cerrado, el teleférico cerrado, combustible, lo único que existe en Mérida son las bombas dolarizadas, aquí no hay combustible subsidiado. Eso es una mentira y eso es bueno que lo sepa el país. Aquí, si no se tienen los dólares, que al parecer el gobierno en los últimos años ha mostrado su interés por la divisa, por la cual satanizó durante tantos años, pero esa es la realidad de nuestro estado Mérida. Un estado agricultor, un estado con una ciudad con una universidad por dentro como la ULA, que se está cayendo a pedazos, se la está comiendo el monte, una de las principales universidades del país de la cual yo soy egresado. Entonces nos encontramos en un desastre y todavía el gobierno tiene la intención de llamar a los sectores económicos, a la banca financiera internacional, a que invierta en Venezuela. Es como que yo le pongo a usted este ejemplo, licenciada. Vamos a suponer que usted es una empresaria mexicana y usted dice, bueno, tengo un excedente de dinero, voy a invertirlo en Venezuela. Y cuando usted prende las noticias, ve la extorsión de los funcionarios policiales en cada una de las alcabalas y peajes del país. Ve cómo a un empresario zuliano le cavaron una fosa para enterrarlo y secuestrarlo y pedirle extorsionarlo, pues. Entonces, ¿quién va a invertir en Venezuela cuando Maduro no genera confianza? Entonces, ellos son los únicos que están manejando el modelo económico del país porque la empresa privada está muy limitada y sencillamente estados como Mérida se ven fuertemente golpeados por la desinversión, por las malas políticas económicas durante 21 años de socialismo del siglo XXI. Venezuela tiene futuro. Venezuela es un país que tiene mucho para dar, pero tenemos que dejar. Lamentablemente se han cometido muchos errores en lo largo del tiempo, pero es tiempo de rectificar. Es tiempo de mostrar que hoy los venezolanos, el 85% de los venezolanos, lo que manejan las encuestadoras serias del país, quiere un cambio político en Venezuela. Entonces los dirigentes que tenemos esa responsabilidad, tenemos que salirle a hablar a la gente y decirle que Venezuela sí tiene futuro y que Venezuela quiere unión y progreso. Señores de Contrapunto, estuvo con nosotros Daniel Castro, vicepresidente del Partido Unión y Progreso. Muchísimas gracias por acompañarnos y será hasta otra oportunidad.